Muy bien. Dios en su misericordia me ha llevado y me sigue llevando en una línea que yo sí tengo clara. A veces no sé si la congregación la agarra, pero el punto es de que las pláticas que he venido dando es conforme me va dando más luz y más luz. Y estando en ese estudio y meditación, me di cuenta que al buscar las sendas antiguas, me encuentro repitiendo algo que he dicho, pero que ahora lo tengo más claro. El gran error de haber dividido la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley la ponen en el Antiguo Testamento y automáticamente dicen, como ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, se hace a un lado la ley. Y la ley es la que impone orden. Y por eso en los hogares en los que no se disciplina a los hijos, ellos son hacen lo que quieren, ¿verdad? En la iglesia que se ha apartado de la ley, por eso hay mucho ¿qué? Liberalismo. Hay muchos conceptos de que se ha perdido la santidad, porque la santidad es de cuadrados, era de los antiguos. Pero ahora en la gracia somos libres, es una nueva dispensación. Y con esa actitud se ha perdido lo más importante, que es el orden, la estructura que da la ley. También otra de las cosas que ha pasado es que al ignorar el llamado Antiguo Testamento, ya no se estudian los tipos, sombras y especialmente simbolismo del Antiguo Testamento. Y cuando llegan al Nuevo Testamento y aparece un símbolo de los del Antiguo Testamento, le dan nuevo significado. Porque ya el más común que yo siempre presento es el del famoso Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, y el niño que da a luz y es arrebatado al cielo. Esos son los vencedores, esos son los que duran hasta el fin. En fin, le sacan tantas interpretaciones a esa porción, cuando claramente en el Antiguo Testamento dice que eso simboliza a la nación de Israel. Está tan fácil entender los conceptos cuando volvemos a la realidad de que la Biblia es un solo libro, que no hay libros del Antiguo Testamento, no hay libros del Nuevo Testamento, solo hay libros del mensaje del reino. Imagínense, Jesús en el camino de Emaús le dijo a los dos que comenzando desde Génesis, desde Moisés, les empezó a decir lo que las escrituras decían de él. Entonces si se quita todo eso, hay que quitar a Jesús del Antiguo Testamento. Hay que quitar al Cristo del Antiguo Testamento, porque él les dijo a esos dos discípulos que desde Moisés en adelante las escrituras hablaban de él. Entonces esa parte, por lo cual tanto el liberalismo en la iglesia, y por qué surgen tantos nuevos ministerios, ¿verdad? Un nuevo apóstol, un nuevo profeta y todo, ya no hay orden. Ya no se respeta las instrucciones que dejó la misma Biblia para ordenar a alguien que anhele obispado, alguien que anhele servicio. Gloria a Dios, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, y el pero ya no existe, porque ya no hay orden, ya no se respeta la ley en la iglesia. Le restan el valor a la ley de Dios. Y prácticamente es como volver al tiempo de Jueces capítulo 16, capítulo 17, versículo 6 y capítulo 21, versículo 25, porque dice lo mismo en los dos capítulos, Jueces 17, 6 y Jueces 21, 25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso es que tenemos el montón de denominaciones. Por eso es el que tenemos el montón de diferentes doctrinas con relación al futuro. Y de esa manera, si se anula el Antiguo Testamento, ¿qué pasa con textos como Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, eso ya no cuenta porque es del Antiguo Testamento. O Salmo 19, versículo 7, la primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aunque sea perfecta, pero es del Antiguo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Ha habido un desechar las Escrituras. Se le ha perdido el respeto a las Escrituras. Ya no se le toma la autoridad, en este caso, a Dios. Así que hoy quiero tomarme el tiempo para desarrollar Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 16. Los voy a leer de corrido y luego vamos a ir paso a paso para que entendamos lo lindo, lo maravilloso de la ley de Dios y al respetarla como debe ser. Dice así, Romanos 2, del 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Había leído tantas veces esta porción y hasta la semana pasada se me aclaró lo que ahora voy a compartir, lo cual ya inicié en TikTok, en la plataforma de TikTok. Así que vamos a tomar esta porción parte por parte. Veamos primero, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta declaración tiene que respetarse en su contexto. En lo que Dios dice que no hay acepción de personas es en el juicio. Pero sí hay acepción de personas. En cuanto a su misericordia, tendré misericordia del que tendré misericordia y no tendré misericordia del que no. Y a unos le dio dones, a otros no. A unos los pone a la derecha, a otros a la izquierda. Sí hay acepción de personas. Pero en cuanto al juicio, no. Entonces, por eso es que a veces nos preguntamos, ¿por qué le pasó esto a este buen hermano y por qué no le pasa esto a este bandido? Porque en el juicio Dios no hace acepción de personas. Y aunque nos ama, Juan 3, 16, 17, se lo saben de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, a todo, no solo a las personas, sino que a todo. Entonces su amor es para con todos igual. Amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces su amor ese sí es parejo para todos, pero es condicionado a la justicia, y eso es lo que hay que entender. Él es amor y todo lo demás, pero cuando llega a la justicia, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque no creo que se les haya quedado y considero que es necesario que lo entiendan. El temor a Dios, mi temor a Dios es que es justo. Entonces, ¿por qué se le puede temer? Porque es justo. Porque no me perdonaría por mucho que yo crea que le he servido si me aparto de su palabra. Cosecharía lo que he sembrado. Y entonces por eso en el juicio Él no hace acepción de personas. Hay muchos que dicen, Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe, sí lo sabe, pero eso no justifica que pequemos sabiendo cuando no debemos pecar. Pero eso no justifica que teniendo una debilidad que sí la podríamos trabajar con disciplina, no lo hagamos. Eso no implica que conociendo que lo que dice la Escritura nos justifiquemos con que todos fallamos. No. En el juicio es en lo que Él no hace acepción de personas. Sigue diciendo en Romanos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso da la impresión como que sí hay diferencia, ¿no? Porque los que están sin ley y los que están con ley, y a esto los trata de una manera y a esto los trata de otra manera. ¿Eso se hace acepción de personas? Esa es la apariencia.
Y es la realidad que nosotros vemos. Nosotros vemos que estos que no tienen ley, pues si no tienen ley están perdidos, ¿verdad? Y estos otros que tienen la ley van a ser juzgados. Es lo que vemos. Pero si Dios dice que los trata a todos por igual, hay algo ahí que no estamos viendo. Y eso es lo que me llamó la atención. Así que recurrimos a ¿qué? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, versículo 160. Fíjense, la palabra traducida suma, en la suma de tu palabra, literalmente dice desde el principio. O sea, desde Génesis 1. Desde Génesis 1:1, tu palabra es verdad. Así suena diferente. La suma, la totalidad, pero aquí dice desde Génesis 1:1, tu palabra es verdad. Luego la palabra eterno automáticamente, inmediatamente nos dice que no se está hablando de la ley que Dios dio a través de Moisés. Porque la ley dada a través de Moisés comenzó hasta que estaba Moisés. Pero estamos hablando de que la ley, la palabra de Dios es eterna. Eterno todo el juicio de tu palabra. Entonces, resulta que hay una ley de Dios. Una sola ley. Lo que nosotros tenemos es diferentes manifestaciones, diferentes ramas de esa ley que nos han sido explicadas o han sido escritas, reveladas para que las obedezcamos. ¿Por qué? Porque Dios, en lo maravilloso que es para con nosotros, sabe que no podemos cumplir su ley perfecta porque ya no somos perfectos, en el sentido ya estamos caídos. Estamos ya renovados, perdonados, restaurados, pero aún no hemos llegado a la medida del varón perfecto. Entonces nos revela lo que sí podemos hacer. Dios nunca nos pide más de lo que podemos hacer. Ámame con todo tu corazón, porque eso es todo lo que puedes hacer, pero tu corazón es engañoso. Ámame con toda tu mente, pero tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Ven? De igual manera, guarda mi ley, esta ley que sí puedes entender, aunque no es mi ley perfecta. Hay una ley perfecta de Dios. Y entonces dice, porque los que, sigue diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo es posible que teóricamente que la ley no produce ningún cambio? Sabemos eso, que la ley no produce ningún cambio en lo moral. Y da la impresión, dice, no son los oidores, sino que los hacedores de la ley. Los oidores, ¿qué de aquellos lugares donde no se ha predicado la ley de Dios? ¿Qué de aquellos lugares donde no se ha traducido la Biblia a sus idiomas? Ellos no están entre los oidores y los lectores. Pero Dios dice que ambos serán juzgados. Porque esta declaración aparentemente es innecesaria, porque ya sabemos que no es el que oye, sino el que cumple. Pero Oseas nos recuerda que si no somos hacedores de la palabra, o si no, aunque no tengamos la Biblia, aunque no oigamos prédicas, me remonto a mi juventud, a mi infancia, no mi juventud, a mi infancia. Nunca oímos una prédica en mi casa, no se asistía a ninguna iglesia, la misa, ¿verdad? Pero en la misa no se oía nada, solo latín, así que no se oía nada de todos modos, y no teníamos Biblia. Pero mi papá era un hombre justo. Era un hombre honrado. ¿De dónde sacó el que había que ser justo y honrado si no leyó la Biblia y si no predicaban? Entonces, porque está la ley. Y de ahí que Oseas nos recuerda, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero nos aclara, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es necesario repetir esto. Mire, conocer lo que dice la Biblia y no hacerlo es desechar la palabra de Dios. Conocemos lo que dice la Biblia de que una casa dividida contra sí no permanecerá. Eso se aplica a la casa de la familia
de la familia, o sea, a la casa de la familia de la fe, la iglesia, a la casa de la familia nación. Si estamos divididos, no prosperamos. Lo sabemos, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Siempre estamos esperando que otros cambien, no nosotros, que otros hagan algo, no nosotros. Y aquí viene la parte que me interesa. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, razonemos eso. Los gentiles que no tienen ley, no tienen la Biblia, no tienen el entendimiento, no se les está predicando la Biblia y no tienen la Biblia, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Eso fue lo que me despertó. Es por naturaleza, es natural, es inherente. Es algo que no se aprende, como respirar, como, bueno, comer se aprende nada más los aspectos del movimiento del cuerpo y todo, pero comer y todo es natural, es inherente. La ley es inherente. Si fuéramos por eso que los niños no les tenemos que enseñar qué es bueno y qué es malo. Me refiero ya a los que tienen por lo menos un año y medio, algo así. Hacen algo malo y ellos solo se descubren. Saben que está malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traen la ley inherente, la ley natural. Lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esa es la ley de Dios de la que estoy hablando. La que está escrita en nuestros corazones desde antes de Moisés. No es la ley que está escrita en tablas de piedra. No es la ley que está escrita en papeles de la Biblia. No es la ley que está escrita y que conocemos, sino que la que está escrita en nuestros corazones. Es una ley, es la única ley de Dios. Es la perfecta ley de Dios. La tenemos todos, chinos, rusos, guatemaltecos, europeos. Todos tenemos. Por eso es que dice, eres inexcusable, oh hombre. ¿Por qué? Porque aunque no se conozca esta letra, hay una ley de Dios que seguramente para nosotros ahorita está velada, porque no estamos listos, capacitados todavía. Mientras estamos en este cuerpo de carne, no estamos capacitados para practicar esa ley perfecta de Dios. Pero poquito a poquito que pienso que conforme vamos entendiendo y vamos obedeciendo la que sí podemos obedecer, Él nos empieza a dar luz, un poquito de luz, como lo está haciendo ahorita, dejándonos saber si hay una ley universal, si hay una ley en que todos tenemos, en todos lados. Es saber que matar a otro no es bueno, es saber que robarle a otro no es bueno. Y no es porque lo han leído en Éxodo 20. No es porque oyeron una prédica en la radio. Es la ley que está por naturaleza, que es inherente a nosotros. Por lo tanto, es de suma importancia notar qué es lo que lo califica como hacedores de la ley. En primer lugar, que es algo natural. Lo hacen por naturaleza. O sea que sí es una ley, pero no por consenso de ningún gobierno humano, no por consenso de ninguna denominación religiosa, ni siquiera por consenso de ninguna ley de interpretación bíblica, sino que es una ley escrita en el corazón, es algo inherente a la naturaleza humana. Aquí me paro yo con gratitud y humildad a reconocer que eso es lo que Dios en su misericordia ha hecho en mí, al haberme rescatado sin que participara en ninguna iglesia, sin que participara en ninguna denominación, sino que fuera a su palabra desde un principio, para ir sembrando en mí ese algo que sin participar yo de estas cosas que mencioné, aún el conocimiento de las leyes, y que quieren usar palabras en latín, y las leyes serán nulas ipso iure y todas las demás cosas, sin conocer todas ese teje y maneje de la ley de Dios me iluminó aún a mejorar definitivamente las leyes humanas, que sin pertenecer a ningún estudio, seminario teológico,
el Señor me iluminó a entender la palabra de Dios. Y siempre me metí a estudiar por las reglas de interpretación y vi la ayuda que me dieron en lo básico. Pero cuando ya llego a ver la ley de Dios, esas reglas de interpretación chocan y van contra la Biblia. Y al principio me sentía mal de ir contra todos esos teólogos, contra todos esos pensadores que descubrieron o implementaron esas reglas de interpretación. Y estaba en mi deseo de ser obediente, dispuesto a cambiar. Yo decía, Señor, tengo que ser yo el equivocado, porque esta persona y esta persona son buenos, son estudiosos y todo lo demás. Yo soy el equivocado, ayúdame a ver mi error. Pero no miré mi error, vi el error de ellos. Porque la Biblia está clara cuando la respetamos. Y es la ley inherente que hay en el corazón. Y para el que esté dispuesto a obedecer de Dios, Él va añadiendo. Pero cuando primero queremos entender para cambiar, es el niño maleducado del ejemplo que pongo de que se le dice, hijo, recoja los juguetes. Y él dice, ¿por qué? Y hay que explicarle para que los abuelitos no tropiecen. Y él dice, ok, y los recoge. Ay, qué bonito el niño. No, desobediente. Tiene que explicársele para que obedezca. Y así hacemos con Dios. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Estoy dispuesto a obedecerte, pero ¿por qué esto? Eso no es obediencia. Y Dios nos alcahueta para estar aclarándonos, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Simplemente nos dice, no lo quieres hacer, no lo hagas. Punto. Cuando caigas de cara, cuando no sepas qué hacer y me preguntes, te voy a volver a decir lo mismo. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. Recuérdense que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como, ¿qué? Prospera tu alma. Y la ley de Jehová es la que prospera nuestra alma. Pero el enemigo sutilmente metió eso y tristemente la iglesia ahora pelea por defender eso. En lugar de buscar que la suma de su palabra, desde el principio su palabra es verdad. En otras palabras, lo que está hablando ahí es el autogobierno. Porque si la ley está escrita en nuestro corazón, nosotros somos los que tenemos que decidir obedecerla o rechazarla. Por eso leemos porciones como Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? A Dios gracias, la Biblia interpreta la Biblia. Dios le dijo, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Ley, haciendo lo justo, respetando la ley. Caminó Enoc haciendo lo justo. Y por eso se lo llevó Dios. O el caso de Noé, en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué vio Dios? Dios ve el corazón. ¿En dónde está escrita la ley? En el corazón. Ven, por eso antes de que hubieran leyes, antes de que lo de Noé, lo de ¿qué? Moisés, sigue diciendo en la porción de Romanos, dando testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Quién es el que da testimonio? ¿Cómo se le llama a alguien que da testimonio? Testigo. Da testimonio, es testigo. Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles. ¿Quiénes son los que acusan y defienden? Pensemos en un juicio humano. ¿Quién acusa? Abogados, ¿cómo le llaman? El litigante y el otro, ¿verdad? Pero el asunto es que está el que acusa y el que defiende. Y aquí dice, acusándole o defendiéndole, ¿quién? Su razonamiento.
Ven, nuestro abogado humano es nuestro razonamiento. Si nuestro razonamiento está siendo transformado, siendo diseñado por lo que dice la Biblia, vamos a estar en buena posición de razonar la acusación. Pero si nos quedamos, como la gran mayoría, viendo dónde está la falla, dónde se les olvidó poner una coma para, por medio de esas cosas, poder decir que la cosa está mala, estamos perdidos. Entonces, dice, esto es lo que quiero llamar su atención. Para mí es algo hermoso. Dice, existe una ley la cual está escrita en el corazón, es inherente a la persona en todo el mundo. Esa es la base. Ahora, cuando esta ley que existe es cuestionada, se lleva a cabo un juicio en la mente de la persona. Cuando estamos inseguros de algo, cuando nos preguntamos, no, eso está malo, está bueno o no está malo, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Cuando entra esa cuestión entonces llaman a la conciencia, que es la guardiana de esa ley, y es la que dice, la que va a llamar a juicio. Llaman a la conciencia para que dé testimonio. Y los abogados litigantes, acusando y defendiendo, son los razonamientos. Yo digo el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque la ley escrita en el corazón, el espíritu sabe que hay una ley escrita en el corazón y quiere obedecerla, pero la carne dice, no, pero si no sé, nadie más lo hace, si las cosas no son así. Y es donde entra entonces el juicio. ¿Qué es la conciencia? Conciencia, la facultad, poder o principio dentro de nosotros. ¿Es una facultad dentro de nosotros? ¿Es un poder dentro de nosotros? ¿O es un principio dentro de nosotros que decide sobre lo lícito o ilícito de nuestras propias acciones y efectos? Es la conciencia la que dice es justo o es injusto, es bueno o es malo, nuestras acciones y efectos, y los aprueba o condena instantáneamente. Puesto que la ley de Dios es una ley inherente, al ser escrita en el corazón humano y con el elemento ahora de la conciencia incorporado, no debería de haber excusa para el pecado. Recuerdo así vagamente de libros que leí y de conceptos que hablaban de negocios especialmente, ¿verdad? De que dicen una regla básica, dice una regla de pulgar, dicen en inglés, algo básico, cuando haya duda, no. En otras palabras, ¿se podrá esto? Si hay duda, no se hace. Eso es una regla básica. Entonces eso es algo que la conciencia hace. Nos pone inquietos ante las cosas y nos hace que las razonemos. Eva y Adán especialmente tuvo doble testimonio. ¿Por qué? Porque de Eva en adelante el testimonio fue lo hablado, lo que Adán les pasó, y así sucesivamente se pasó hablado. Pero Adán fue el único que escuchó la voz directa de Dios. Entonces Adán estaba muy claro, no tenía excusa para su pecado. Sus argumentos los ganó el litigante acusador. ¿Por qué? Porque no tenía excusa para el pecado. Entonces sigo leyendo la conciencia. La conciencia se ocupa primero en determinar nuestro deber. Miren, esto es importante. Desde un principio Dios nos creó y nos puso para trabajar, para deber. No nos creó y nos puso para pasear y tener esto y lo otro. No, nos puso para trabajar. Lo primero que le mostró al hombre fue su deber. Y la conciencia hace lo mismo. Cuando nuestra conciencia está sana, porque la conciencia creo que ese es el próximo mensaje, hablar sobre la conciencia. Pero lo primero que la conciencia nos muestra es se ocupa primero en determinar nuestro deber antes de que procedamos a la acción. Entonces quiere decir, por eso es que todos somos injustos o no tenemos excusa, porque la conciencia nos avisó antes de que hiciéramos lo que hicimos.
Ninguno de nosotros pecó sin conocimiento. De alguna manera la conciencia nos hace eso mejor no, pero no, porque ya, la conciencia no va a ponerse a pelear con nosotros, solo nos deja saber, nos señala. Luego, el juicio de nuestras acciones cuando se realizan, cuando cometemos lo que hacemos, lo que íbamos a hacer, la conciencia nos va a decir que estuvo mal y va a seguir dependiendo de nosotros si queremos arrepentirnos o si nos empeñamos en seguir en el mal que hicimos. Sigo leyendo de la conciencia. La conciencia se manifiesta en el sentimiento de obligación que experimentamos, que precede, asiste y sigue a nuestras acciones. La conciencia, entonces, si la logramos despertar, porque en algunos está dormida, si la logramos desatar, porque en otros está atada con tradiciones y un montón de otras cosas, es lo mismo que decimos del Espíritu Santo, que Él nos puede guiar a toda la verdad. Al menos la conciencia, aunque no nos guíe, sí nos advierte a dónde vamos. No nos dice este es el camino, solo nos dice ese no es. ¿Verdad? Entonces al menos podemos parar y buscar cómo llegar. Entonces, basado en estas verdades y conscientes del daño que el pecado causó en nosotros, y nuestro corazón es perverso y engañoso, todavía lo es, y nuestros pensamientos todavía no son los pensamientos de Cristo, y eso se manifiesta más que todo en el alma. Por eso es que la Biblia habla de que salvemos el alma, porque el alma se deja llevar más por las emociones y todo lo demás. Pablo describe para nosotros ese juicio al que me refiero. Dice Pablo en el Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿quién de nosotros no quiere hacer el bien? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjense, es otra ley que la hemos leído y que hemos releído, pero ahora prestémosle atención. Que el mal está en mí. No, yo ya soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este chunche sigue igual, no cambió. Y el mal está en mí. Y más adelantito aclara que es en estos miembros. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, donde está escrita la ley, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No es que mi mano sea mala, pero la carne. Ninguno de nosotros va a librarse de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza carnal. Es una batalla, como Pablo nos está presentando. Entonces hagamos un juicio aquí. Viene entonces el acusador y dice: señores del jurado, ustedes lo han oído de sus propios labios. Pablo reconoce que es culpable, así que pedimos la pena capital. Pedimos la pena máxima para Pablo, y tiene que hablar el abogado defensor, y dependiendo de su conocimiento dice: señores del jurado, ustedes han oído que se declara culpable, pero noten que dice que es contra su voluntad. De hecho es en cautividad de algo en sus miembros. Y para ser justos, señores del jurado, citando las palabras del maestro, ¿quién de nosotros está en condición para tirar la primera piedra? Y ese es el defensor. Y ahí ya pone apuros hasta el acusador. Así que tratando de evitar el problema, el acusador dice: bueno, vamos a ver por qué otro lado le entramos, y vuelve a poner a Pablo en la silla. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Entonces ahí ven los litigantes que ya tienen la opción de salvarse y dicen: habiendo el acusado apelado a una corte superior, dejamos el caso en las manos de esa corte. Y esa corte es la ley de Dios en nuestro corazón. Pero que la ley del pecado está en mí y la ley de Dios también está en mí. Y la conciencia es la guardiana de esa ley. La conciencia es la que nos dice cuando de alguna manera se está afectando esa ley. Ahora recapacitemos lo que apeló Pablo. Es primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La ley es para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por eso que Dios nos perdona esas cosas que están un poquito más allá de nuestro entendimiento, que todavía seguimos esclavos de la carne. Ahora hay un texto aquí que quiero meditar ahora. Siguiendo la misma línea, déjenme regresar rapidito a todo para que entendamos esto. La ley está escrita en el corazón de nosotros. Es la ley eterna de Dios, está desde antes de Moisés, es la que Dios juzga. Nosotros pensamos que ese mató y por eso Dios lo juzgó. No, Dios juzga porque ya de antemano había juzgado el corazón. Así como al que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, Dios ya juzgó con esa ley perfecta. Pero como nosotros no la entendemos, tenemos que guiarnos por la ley revelada nada más. Entonces el texto que quiero hablar ahora es Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si la ley está escrita en nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso, estamos fritos. Pero la ley está escrita en nuestro corazón. Nosotros somos los que decidimos qué hacer. El corazón no decide qué hacer. Solo nos presenta el argumento los que nos presenta la mente. Entonces, si en primer lugar aceptemos que cuando Dios hace una pregunta, ¿para qué hace la pregunta? No la hace para que le demos una respuesta. Él ya conoce todas las respuestas. Pero entonces, ¿para qué hace una pregunta? Para que nosotros razonemos la respuesta. ¿Aceptamos que nuestro corazón es engañoso? Ven, porque se ha hablado tanto del corazón, ¿verdad? Me entrego de todo corazón, sirvo de todo corazón, te amo de todo corazón. Y con todo ese corazón decimos que estamos haciendo lo máximo. Pero dice que es engañoso. Entonces tenemos que aceptar eso y ya no prestarle la atención a nuestro corazón como voz final, porque Dios es tan bueno. A la vez quisiera yo que no fuera tan bueno. ¿Por qué? Porque no nos grita, no nos repite, no trata de convencernos, ¿verdad? Como el vendedor de que sí, pero es que mire, no lo necesito, pero está en especial y todo lo demás. Y además piensa que se lo puede. No, la conciencia es igual que el Espíritu Santo, un susurro suave. Dice: no, Carlos, eso no. Si empiezo, pero ¿por qué no? No lo veo, no veo lo malo. ¿Qué dije? La verdad, no veo lo malo, pero eso no significa que no hay malo. Yo no lo veo. La conciencia dice que sí. Ya tiene que empezar a cambiar mi razonamiento. Y si viene el argumento, pero es que esto y lo otro, la conciencia no va a pelear. La conciencia no es abogado litigante. La conciencia solo es testigo, da testimonio. Y el juicio queda en nosotros, en nuestros razonamientos. ¿A quién le vamos a creer? La pregunta entonces que se nos hace: si conocemos que nuestro corazón es engañoso, sabemos que no podemos confiar totalmente en él. Debemos, mejor dicho, saber que no podemos confiar totalmente en él. Por eso Dios nos da la respuesta que
Él solo conoce. Dice, el texto dice, el corazón es engañoso. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es por eso que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Porque no podemos trabajar la ley del corazón. Está escrita en nuestro corazón, pero nuestro corazón sigue engañoso. ¿Me estoy dando a entender? Y la conciencia nos dice, eso no está bueno. Pero no está escrito en las tablas de Moisés, no está escrito en los libros, en las páginas de la Biblia. No está escrito donde yo lo vea, está escrito en mi corazón, el cual solo Dios puede ver y la conciencia conoce. Por eso me dice, no se siente bien. Pero la carne me dice, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Tú que eres tan explícito, me dice, escrito está. A ver, ¿dónde está escrito? ¿Ve? Y usa argumentos que para mí son válidos, ¿no? Porque yo reclamo, muéstramelo en la Biblia. ¿Dónde está lo explícito de la Biblia? Bueno, así es el acusador. Muéstrame qué ley dice. ¿Dónde está la ley que dice que no se puede hacer? Y no está escrita en las tablas ni en el papel, pero está escrita en el corazón. Y si tan solo le hiciéramos caso, si aprendiéramos a escuchar esa voz suavecita, caminaríamos mucho mejor. Y para eso hay que someternos al diseño y estructura de Dios. Comencé diciendo que por haber desechado la ley hay un liberalismo tremendo en la iglesia. Cada quien decide que si es bueno, que si es malo. Cada quien hace lo que mejor le parece. Pero Dios quiere que nosotros tomemos la palabra que sí tenemos y que aprendamos que toda autoridad es establecida por Dios. Y que aprendamos que nos muestra lo que es la jurisdicción de cada institución y de cada autoridad. Y con eso que sí nos muestra, si aprendemos a obedecer lo que sí nos muestra, poco a poco nuestra conciencia va a ser más tierna, como era la conciencia del niño, que inmediatamente le hacía ver que estaba mal. Pero nosotros hemos argumentado tanto contra la conciencia que casi no oímos su voz. La tenemos muy vedada de nosotros. De ahí que el paso al que veo que tenemos que regresar es a someternos. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse. La palabra upotazo dice subordinar, obedecer reflexivamente, estar bajo obediencia, o sea, obediente. Ser, estar o puesto bajo sujeción, someterse a sí mismo. Razonemos esa definición. Subordinar, formado de dos palabras. Sub, ¿qué significa sub? Bajo. Y ordinare, ordenar. Entonces ordenar para abajo. Ordenar poniéndose abajo. Obedecer reflexivamente significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. Ok, Dios quiere entonces que yo me subordine. ¿Por qué me tengo que subordinar? Soy creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién está sobre Dios? Nadie. Entonces, ¿por qué alguien va a estar sobre? ¿Qué humano es más grande que yo? Ninguno. Entonces, ¿por qué me voy a subordinar? Dice, obedecer reflexivamente. ¿Por qué me voy a subordinar? Por una sola razón. Viéndolo bien, yo no soy el primero.
Yo no soy el primero en nada. Consecuentemente soy la continuidad de algo. El único que tiene autoridad es Dios. Y ahí comienza la cadena de autoridad. Yo tengo que subordinarme a alguien que esté conectado a la cadena de Dios. De lo contrario, estoy en el aire. No soy parte del plan, no soy parte de la estructura. Ok, pero si todos somos iguales en autoridad, si todos somos iguales en valor, ¿qué voy a buscar yo entonces para subordinarme? Y ahí es donde entra lo que seguiré repitiendo hasta que se haga una realidad inherente en ustedes, o los roles, los oficios, las funciones. Ya no debo de buscar personas porque todas son iguales. En la familia tengo que pensar, ¿qué soy? ¿Soy hijo o soy padre? Quedémonos en el hijo para dejarlo. Si soy padre, ya sabemos que me tengo que sujetar a la enseñanza de Dios, ¿verdad? Para la familia. Pero el hijo tiene que subordinarse a su padre. Y el hijo puede ser superestrella y super sabio, y el padre ni cursó la primaria como el mío, pero sigue siendo el padre. Y Dios, que es el único que tiene autoridad, me dice que me someta a las autoridades establecidas por Él. Desde luego estamos en el contexto de lo correcto. Correcto, no, déjeme corregirme, que no es una violación directa a las cosas de Dios, porque nuestros padres pueden ignorar muchas cosas, pero no están haciéndonos pecar contra Dios. Entonces tenemos que someternos a nuestros padres y obedecer mientras estamos en casa bajo autoridad. Ya cuando somos adultos ya tenemos que salirnos y dar cuenta, y entonces luego cambia nuestra función. ¿Y ahora qué soy? Soy un empleado, tengo que someterme al jefe. Trayéndolo a una cosa espiritual bonita, pues vaya, yo vengo y le hablo a Dios, clamo a Dios, y Dios me dice: estás en mi evangelio, el evangelio del reino. Creo que me voy a ir a eso, porque es lo que tengo al final. Me voy a saltar de que esta porción dice que tengo que someterme a mí mismo. Y ahora me encuentro en esta situación. Estoy aquí trabajando en el equipo familia, el equipo iglesia, el equipo Estado o gobierno civil. Y encuentro que debo de obedecer porque Dios me dice que obedezca, y encuentro cuál es mi rol en la iglesia, cuál es mi rol en la familia, cuál es mi rol en el gobierno civil. Pero ahí está que yo puedo hacer eso mejor y más rápido si lo hago yo. Pero el que está arriba de mí, el que está de jefe o el que está de supervisor o el que está encargado, es más lento que yo y se tarda más que yo. Yo puedo hacer un mejor trabajo y servir a más personas, ayudar más, hacer las cosas más bonitas. Pero me encuentro con que ese trabajo lindo que yo puedo hacer, el Señor le llama anomía. En Mateo 7:23. Anomía significa sin ley. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál fue su maldad? ¿Lo que hicieron? No, sino que no lo hicieron bajo la ley. Lo hicieron sin la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley escrita en el corazón. Y aún la ley escrita en el papel, porque dice que las casadas sujetas a su marido, los empleados a sus señores, los hijos a los padres. Esa ley sí está sencilla de entender. En el lugar en el que estemos, ¿quién es la autoridad superior? Y yo debo de someterme. Por eso pensar reflexivamente es someterse. Un potazo es someterse a sí mismo, voluntariamente. Porque si no, también le llama a la palabra, en Mateo 7:23 le llama anomía, en Lucas 13:27 le llama adicos. Y dice las mismas palabras: pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Pero aquí adicos significa injusto.
Usa dos diferentes palabras para dejarnos saber que al no obedecer la ley actuamos injustamente y Dios es justo. De ahí que nadie me puede someter legítimamente. Nadie tiene autoridad para someterme legítimamente a mí como persona. Yo me tengo que someter. Esto me trae a las palabras de Jesús, no están en mis notas, pero ahorita mientras lo hablo. Jesús dijo: nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió de Dios? Tienes autoridad para hacerlo o no hacerlo. No te estoy ordenando que lo hagas. Tiene que ser tu voluntad. Y es el mismo mandamiento que nos da a nosotros. Dios no nos obliga, pero sí nos ordena. Sí nos ordena que respetemos nuestras funciones y que la estructura de autoridad que haya. Padres que no conocen nada de la Biblia y todo, y cristianos, jóvenes cristianos que dicen: yo quiero servir al Señor, pero mi papá y mi mamá esto y lo otro. Mi consejo era el mismo: obedece a tus padres. Pero vos es que no me dejan servir a Dios, sos menor de edad. A los 18 haz lo que querás, pero mientras no. Pero me están estorbando de servir a Dios. No te están violando tu libertad, no te están violando tu propiedad, no te están violando tu vida, no te están atacando tus derechos inalienables. Obedecerlos. La obediencia es fundamental, porque el evangelio del reino dice, comenzó diciendo: no hay acepción de personas para con Dios en el juicio, y ahora termina diciéndonos eso, ¿verdad? Que debemos de someter nuestro corazón. Entonces, en conclusión, voy a resumirlo de esta manera. El evangelio que se nos presenta en el manual del Creador es las buenas nuevas de un reino. Sabemos que un reino consta de las 4 cosas: el rey, el territorio de su reinado, la ley de su reino y los súbditos. Lo que a nosotros nos compete es aprender y obedecer las leyes del reino. Tenemos que dedicarnos porque al obedecer las leyes del reino seremos justificados. Segundo, en el diseño original del Creador, su ley es parte integral de nuestro vivir. Y por ejemplo, se pone que del corazón mana la vida. ¿Por qué? Porque la vida del cuerpo, la vida de la carne está en la sangre. Pero también dice que del corazón salen las palabras que contaminan. O sea que es más allá de simplemente lo material. De igual manera, la ley del reino nos enseña preceptos que al cumplirlos se recibe bendición y vida terrenales. Y al violarlos se recibe maldición y muerte física. Pero hay una ley mayor en el corazón que por el momento está vedada para nosotros, pero es la ley que es la ley de Dios en nuestro corazón. Y por tercero, recordemos el concepto de explícito, implícito y silencio con relación a la revelación del manual. Lo explícito de la ley es que está establecida por Dios, quien es el único que puede decidir el tiempo y razón de ser de esas leyes. Esta ley del corazón es desde el principio y será así hasta que Cristo venga. No la podremos entender totalmente. Pero en segundo lugar está la ley moral escrita, la cual los antiguos llamaban la ley de la naturaleza. Esa ley permanece. Todavía es la ley ética moral de Dios. Y en tercer lugar está la ley de leyes y rituales específicos que sí tienen un cumplimiento temporal, tales como las que tipificaban el sacrificio de Cristo y en el plan redentor de Dios. Lo implícito es que mientras no haya una dirección clara de Dios con relación al fin alguna, esta ley
continúa vigente. Esto es importante, porque ahorita estoy en un debate en Facebook con una persona que estaba de que dale a todo, que el que diezma ya se salió de la voluntad de Dios y es rebelde a Dios, porque el diezmo es del viejo pacto y ahora tenemos un mejor pacto y todo lo demás. Y yo le he hecho solo preguntas. Le digo, respóndeme, dame un texto explícito que diga que ya no se debe diezmar. No, porque eso era de los levitas. No me saques, dame un texto. Y ahora con esto de que, porque le dije, ¿a qué ley estaba obedeciendo Abraham cuando diezmó? Y Jacob cuando prometió los diezmos. Sí, pero Abraham lo hizo por gratis. No. Y esto es lo que quiero que capten. Mientras no haya una dirección clara de Dios con relación a fin de alguna ley, esta continúa vigente. El silencio del manual con relación a cuándo y por qué se estableció una ley no debe prestarse a hacer especulaciones al respecto y llegar a interpretaciones privadas. ¿Qué quiero decir con eso? La ley del diezmo estaba antes de la ley de Moisés. ¿Cuándo comenzó? A saber. La Biblia no lo dice, pero que estaba. La sabía Abraham, la sabía Jacob, y no porque se hayan puesto de acuerdo. Entonces, pero como hay silencio en cuanto a cuándo se comenzó, ahora va a decir que no, que ya pasó. Y con eso entran a interpretaciones privadas como que el diezmo ya no hay que darlo porque era agrícola y era solo para los levitas. Y lo más triste, llegan hasta nombrar mujeres al obispado. Y la iglesia lo ve ahora ya tan natural, cuando está súper claro. Pero es necesario que, y ya no se cuenta, y como digo, ya lo que es obediencia a estructura, lo que es obediencia a leyes, ya no se cuenta. Ahora es lo que sientas en tu corazón, lo que te traiga paz. Y se ha desechado la ley de Dios. Por lo tanto, es necesario enfatizar que la prohibición que tenemos es la de querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo. El libre albedrío no es para que decidamos qué es bueno y qué es malo. El libre albedrío es para que escojamos. ¿Podemos escoger lo malo? Sí, y vamos a sufrir las consecuencias. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Pero ya dijo esto es bendición y ya dijo esto es maldición. Se me ocurre el hacer un experimento, traer 2 botellas y decir, ¿verdad? Ok, ¿cuál botella es buena y cuál es mala? Una tiene veneno y la otra no. Y no importa cuál agarren, yo voy a decir, esa es la que tiene veneno. Para decirles, no podías decidir que esa era la buena. No tienes elementos para decir cuál es la buena, porque son del mismo color, del mismo tamaño, etcétera. Pero yo decido que ese es el veneno el que agarraste. Pero si ahora agarro una y le digo, esta es veneno y esta es agua, ¿cuál querés? Ven, escoger no es el problema, es decidir qué es bueno y qué es malo. Y lo que Dios nos ordena es no decidamos. Si ya está establecido, indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, indefectiblemente. Sigue. No hay ninguna parte de la Biblia que diga ya no. Si la Biblia dice es necesario que tenga en orden su casa, automáticamente se descalifica a la mujer porque la cabeza es el hombre en la casa. Representa a Cristo. Nunca se va a poner a la mujer a representar a Cristo. Entonces, así de sencillo. Están decidiendo que ahora es bueno. Y una vez más, con el ejemplo que puse, puedo hacerlo mejor si no me someto a porque yo puedo trabajar más rápido y hacerlo mejor. La mujer puede predicar mejor, puede hacer todo lo que quiera mejor, pero no, al final nunca os conocí apartados de mí. Regresemos a la ley.
Ya no somos esclavos de la ley. Ya no somos esclavos de las leyes rituales que nos separaban de Israel. Dice que las leyes que fueron clavadas en el madero son las que nos separaban. Pero no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no son leyes que nos separen de Israel. ¿Qué nos separa? Circuncídense, guarden el sábado y todas. Esas que nos separaban fueron crucificadas en el madero. Pero no la ley moral de Dios, mucho menos la ley eterna de Dios que está escrita en nuestro corazón. Regresemos a las sendas antiguas. Volvamos al orden y el diseño de Dios. Comencemos por ser disciplinados en lo que ya sabemos. Y esperemos que Dios nos vaya dando más luz para poder actuar en ella. Quiero pedirles una vez más y los que estén viendo también, el curso político integral que estoy desarrollando en TikTok, pero después de que lo paso en TikTok, lo bajo a Facebook, a WhatsApp, a Telegram, a YouTube, con la intención de que podamos enseñar lo que es el gobierno de Dios. No es una enseñanza religiosa, pero necesito que todos trabajemos en ella. Por favor, en alguna de esas plataformas ustedes tienen. Algunos, si no tienen Telegram, tendrán YouTube. Si no tienen YouTube, tendrán el WhatsApp, lo que sea. Yo le estoy poniendo en esas plataformas. Compártanlas. Compártanlas. Mientras más gente vaya aprendiendo estas verdades, porque en el martes pasado, creo que fue, sí, me preguntaron acerca del golpe de Estado, ¿verdad? Y yo y fui sincero, fui honesto en decirlo. Yo estaba dispuesto. Yo creía que lo que teníamos que hacer era golpe de Estado, y decía yo que uno tenía, que hasta hablé de que era necesario matar a los cabecillas que están dañando nuestra nación. Pero conforme he seguido escudriñando las Escrituras y llegué al ejemplo de Sara que hablé en la plática pasada, me di cuenta que es culpa de la iglesia que estemos como estamos, porque es la iglesia es la que tiene que enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado conforme al gobierno de Dios, y que por lo tanto por eso es que Dios no ha obrado en nuestro favor. Dios ya lo hizo todo. Jesús ya está sentado a la diestra, ya son de Él todas las naciones. Guatemala es de Jesús y nosotros coherederos con Él. Guatemala es de nosotros, pero no estamos hablando como Sara no hablaba su derecho, no defendía sus derechos. Y la iglesia no está defendiendo nada. Marchas y todo lo demás he participado y los apoyo y sé que son de buena intención, pero eso no cambia nada. En aquel tiempo se cambiaba con balas, lanzas, no con balas, con espadas y con lanzas. En nuestros días se gana con votos. En nuestros días se gana con hacer un partido político, pero no con el sistema, sino que con los principios que estoy enseñando, que son totalmente diferentes a los sistemas del mundo, porque son el sistema de Dios. Pero eso sí lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para cambiar Guatemala? No podemos hacer nada. Sí. Mi postura es esta: no podemos cosechar sin antes sembrar. ¿Y qué es lo que se necesita sembrar? ¿Qué es lo que no tiene el cuerpo de Cristo? Conocimiento. El pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Entonces lo que estoy presentando es conocimiento de la ley de Dios y de los principios de Dios. Y eso sí pueden hacerlos todos, porque aunque no sepan las leyes, pueden ponerlo en su plataforma lo que yo estoy enseñando y compartirlo con sus familiares, amigos y con todos los que estén en sus redes. Si el enemigo astutamente usa todas esas cosas para el mal, nosotros debiéramos de estar usándolas para bien, y debiéramos de estar saturando los medios de comunicación con la verdad. Así que demos gracias a Dios que nos está llamando a que su ley es eterna. Que no es que seamos cuadrados ni anticuados,
por buscar hacer la ley de Dios. Y demos más oído a esa vocecita de la conciencia. Eso sí es en lo individual. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, porque cada uno de nosotros tiene la ley de Dios en el corazón y la conciencia. Así que no hay excusa para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Padre, yo te doy gracias. Y en este momento, Señor, porque viene a mi mente, clamo grandemente a ti, que respaldes lo que están haciendo los venezolanos en el día de hoy. Respalda a ese pueblo, Señor, que se está levantando a luchar contra la tiranía que hay sobre ellos. A ese pueblo que está reconociendo que es su responsabilidad empezar a marchar. Hazlo, Señor, como lo hiciste antaño. Cuando le dijiste a Moisés, dile al pueblo que marche, y tú abriste el mar. El fraude, la tiranía, la maldad de ese maldito que está gobernando ahorita, imponiéndose a la fuerza en Venezuela, está abierta y descarada, amenazando con baños de sangre. Padre, vuelve sobre su cabeza esa maldición. Y si alguien hace de ser bañado en sangre, que sea él, Señor. Fortalece al pueblo de Venezuela y alúmbranos el entendimiento a nosotros en Guatemala. Perdona nuestra lentitud como iglesia, y a los poquitos que estamos queriendo abrir nuestro corazón a ti, tomamos tu palabra, que tú no necesitas muchos, solo necesitas pocos que estén dispuestos a hacer tu voluntad, para que se cumpla la oración que nos enseñaste a orar. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. En tu nombre y para tu gloria. Amén.